En Motilla del Palancar, en el centro de la Manchuela conquense, trabaja el ebanista Luis Guerrero. Su obra abarca el mueble artesano, la talla y la carpintería general. Bueno, yo empecé a trabajar a los 14 años y prácticamente a partir de ese momento cada vez me ha ido gustando más. Yo mismo hacía los diseños y aparte de que también me fui por mi cuenta temprano. A señalar ahora, vamos a repasar las líneas rectas que lleve en las juntas, ahí, para saber dónde debemos de cortar. Luis marca primero las líneas que le servirán de guía para todo el trabajo posterior. Con un formón, siempre más estrecho que la superficie que se quiere tallar, el artesano tallista comienza a vaciar la madera dando los golpes uniformemente para conseguir la misma profundidad. Por último, el proceso de lijado se encargará de eliminar las astillas resultantes del trabajo. Tenemos ya una pieza previa para hacer las columnas de la cómoda, la parte alta de la columna, el capitel, y vamos a hacer un óvalo tipo rosetón, lo vamos a redondear y vamos a rebajar hasta 14 o 15 milímetros. Una vez esto, que ya lo tenemos prácticamente sacado el óvalo, marcaríamos lo que es interiormente el siguiente óvalo. Entonces, cuando hemos perdido la línea del centro, haremos como 1,5 centímetros para que los golpes sean lo más precisos, para utilizar solamente una gubia de media caña de 1,5 centímetros. Tenemos dibujado los espacios, procederemos a señalar las medias cañas. Bueno, ya estamos terminando de moldear lo que es el rosetón y ahora marcaremos los radios. Bueno, ya hecho esto, con un formón un poco más ancho, cortaremos la veta, iremos justamente al vértice de cada pétalo. En el centro le vamos a hacer una simulación de pétalos para que tenga algo más de gracia. Para meternos utilizaremos lija más corta, que no nos estorbe tanto, borraríamos las rayas, que es de más, y así llegaríamos al final del proceso. Una vez terminada la cenefa, Luis comienza a realizar el rosetón central. Este proceso posee una dificultad añadida, puesto que el dibujo recorre las juntas de 2 de los frentes. Vamos a usar unos formones planos de todos los números, de 20, 10, 6, 8 y de 3 milímetros para llegar a las partes más finas. Aquí hay que ir con cuidado, siempre que se pueda, a favor de la veta. El peso y la dureza de la maza a utilizar está siempre en relación con el tipo de madera que se trabaja. En este caso, Luis golpea con una de carrasca de medio kilo de fabricación propia. Llegamos aquí y vamos a cambiar un poco el sistema de introducirnos hacia adentro, realzando más los 4 pétalos de esta flor que hay aquí. Ahora volvemos a remarcar, le daríamos un poco más de profundidad. Ya estaría prácticamente para la lija. Ahora el siguiente paso sería juntar este frente con el otro para repasar las orillas que las hemos dejado antes para adelantarlo más. Y veríamos que tenemos unas debilidades en las cuales queda aquí muy fino y esto con el tiempo nos saltaría. Repasamos las juntas para que todo esto nos quede unido, tanto en altura como en corte. Marcaríamos esta columna que está sin tallar, igual que esta. Partiríamos a marcar estas cruces de aquí. Ya empezaríamos a marcar. Está preparado, está todo marcado y ahora pasamos a bordear el bordón. Bueno, esto ya podría quedarse para la lija. Vamos a presentar las columnas, los frentes.
para ver cómo nos está quedando. Hemos presentado lo que es la parte de la columna con el rosetón. Luego aparte hemos colocado los cajones. Vamos viendo que las juntas nos va quedando bastante bien. Aquí en este hueco que nos queda llevará una fenefa, la cual irá como una talla un poquito más pequeña que esta. Irá así todo alrededor para juntar los rosetones. Luego ya nos fijamos también en el rosetón central, bajo relieve, en el cual las juntas nos queda como nosotros pretendemos y prácticamente estaría ya para lijarlo y pintarlo. Esto llevará luego un color de nogal claro con unas pátinas en la cual se va a quedar sombreadas las sombras y la profundidad que le hemos hecho en el trabajo de bajo relieve. Vamos a hacer una escultura con un taco de roble que ya hemos seleccionado. Vamos a hacer 3 circunferencias con un cuello. Sería esta la cabeza, lo que es la otra circunferencia seguiría el cuerpo y la otra circunferencia serían las extremidades o las piernas. Una vez ya que hemos dibujado, hemos hecho la plantilla. Una vez que hemos acabado de dar los cortes, con el escoplo vamos a hacer una pequeña marca para dibujar las circunferencias. Por la proximidad del corte saltaría prácticamente con unos simples golpes. Hemos terminado de redondear las circunferencias, las que van a ser las cabezas, los cuerpos y las extremidades, y hemos entrado también a hacer las calles, lo que van a ser los cuellos. Con estas aberturas nos estamos ayudando de una taladradora y de la herramienta elemental para tallarla. Aquí abriremos una, ya la tenemos abierta, y aquí justamente tendremos que abrir otra hacia acá, principalmente para separar un poco y distinguir los elementos. Moldearemos también lo que es el cuello de los dos prácticamente como este, rebajando esto un poco más, pero antes de eso haremos los taladros para ayudarnos a encontrar la luz al otro lado. Cogeríamos ya un formón para desbastar y seguir moldeando las circunferencias y abrir las ventanas para distanciar las circunferencias. Esta madera se presta bastante bien a la sensibilidad mía, pero hay maderas como el nogal que es más elegante, no tiene tanta veta, no es más fina, más llevadera para trabajar, no es tan dura, aunque esta tiene bastante hilada la fibra. El nogal quizás tenga mucho más repelo, pero es más blanda de trabajar a la hora de manipularla. Luego, aparte, todo esto lleva una especie de filosofía, a veces por movimientos o estados de las mujeres, o estados o tristezas, alegrías de hombres. La anatomía trato de destrozarla totalmente. Nadie se puede imaginar que aquí vaya a haber unas piernas, pero si prácticamente miras las cabezas con los cuerpos, se supone que abajo están las extremidades. Lo que vamos a hacer ahora van a ser con el taladro unos agujeros, unos taladros, que nos van a identificar lo que van a ser los ojos de las figuras. Ahora remarcaríamos lo que es un poquito más lo que es la boca. Le daríamos más cavidad al agujero, lo que va a ser el ojo. Entonces habría que redondear más la cabeza. Ahora marcaríamos paralelamente una circunferencia de 1,5 centímetros todo alrededor del cilindro para remarcar más los cilindros. Empezaríamos a moldear la cabeza.
Bueno, ya hemos prácticamente moldeado, hemos profundizado lo que es la cabeza. Miraríamos para ver la parte, por ejemplo, esto, tendríamos que redondearlo mucho más en los dos círculos. Bueno, ya una vez esto repasado, vamos a la otra parte para redondear el otro. Estamos observando el trabajo que hemos realizado, ya vamos viendo la circunferencia, habría que comerle luego un poco más aquí. Le vamos a abrir ahora unas ventanas que coincidan con esta, que ya hemos abierto antes, posteriormente, la que ha separado los cuerpos, y para ello vamos a coger un compás, vamos a marcar una circunferencia en este lado y otra igualmente aquí. Calcularemos más o menos la medida que queremos hacer y marcamos. Lo que hemos hecho ha sido ayudarnos para que luego al desbastar todo el redondo, no tenemos que coincidir, ya se van viendo la luz. Si utilizáramos una broca mayor de 18 milímetros, la máquina no podría comer tanto volumen de madera. Hacemos los taladros alrededor para luego, con ayuda del escoplo, sacar el bocado. Y cogeremos una gubia de media caña, cortando las vetas. Ya vemos el hueco que hemos creado, en el cual intentaremos de repasar estos laterales. Bueno, pues ahora marcaremos la circunferencia con la misma medida que empleamos aquí en la parte de los ojos. Señalamos para redondear los agujeros defectuosos que han salido con la taladradora. Vamos a utilizar una gubia curva, se ve ahí, en la cual nos va a permitir ganar más ángulo para ir cortando en la posición del cilindro. Tendríamos la otra, que es de cazo. Esta se utiliza para los cuencos, pero nos va a servir también porque ganamos mucho más ángulo. Lo que intentamos con esta gubia es dejar la parte luego ya para la lija lo más redonda posible. Bueno, pues esto ya lo dejaríamos para la lija, repasar un poco, hemos comido los chichones de aquí y cambiaríamos de sitio. Lo que estamos intentando es de todos los cilindros unos que se hundan con otros. Ahora volveríamos a remarcar y nos iríamos al otro que nos falta en el otro lado posterior. El periodo de desgaste ya está hecho, ahora habría que moldear y buscar las redondeces adecuadas, repasar todos los círculos y así ver la figura más adelantada. Ahora lo que le hemos hecho ha sido aproximar mucho más y redondear la parte de la boca y los ojos, también la parte del cuerpo. Hemos aproximado aquí mucho más, aquí mucho más y en todo lo que es las redondeces. Hemos también moldeado parte de los cilindros que van a completar todo esto y ahora lo que le faltaría sería emplastecerla. Después la puliríamos con lijas de varios granos y le echaríamos un tratamiento de carcoma
para luego darle 2 o 3 manos de cera. Así ya quedaría concluida la escultura. Es el abrazo, como se puede ver es un hombre, una mujer, en el cual la mujer está echada sobre el hombro del hombre y es un abrazo de pareja. Las esculturas de Luis nos sumergen en una sensualidad primitiva, a veces tribal. Los rostros, repletos de formas circulares, parecen interrogarse por los estados de ánimo que les afectan. Todas ellas poseen una extraña fragilidad que desde su propia incógnita se torna viva y se vuelve fuerte. La obra de Luis Guerrero ha sido expuesta en diversas localidades de España y cuenta con una amplia difusión internacional gracias a exposiciones realizadas, entre otras ciudades, en París, Nueva York o Tokio. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.